Y el aborto. El aborto, un tema de debate que se ha dado debate entre amigos, en mesas familiares, pero llega ahora al Congreso. El presidente Mauricio Macri dio luz verde para que se debate y que los legisladores voten de acuerdo a sus convicciones. Pero vamos a ver acá con Gabriela Sabordo cómo está hoy el tema del debate y cuál es este proyecto de ley. Sí, Marisa, como vos decías, un debate que ya estaba instalado en la sociedad, que ahora va a pasar al Congreso y que en concreto lo que se va a debatir es, bueno, la legalización del aborto. Pero para eso es importante saber cuál es la situación actual. Y actualmente Argentina figura entre los países donde el aborto es legal, pero con causales. Exacto. Esto quiere decir que en algunos casos está permitido. ¿Y cuáles son esos casos? Vamos a compartir algunas placas donde lo explicamos bien. Esto figura en el Código Penal, en el artículo 86, y dice que no es punible cuando la causal, por ejemplo, es la salud, y esto quiere decir que se ha hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Y además hay que demostrar que ese peligro no puede ser evitado por otros medios, como que este era el único recurso. Hay otra causal también en las cuales el aborto no es punible, y es la violación. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente, es decir, que no estaba en sus capacidades para mantener una relación sexual. En ese caso, el consentimiento lo tiene que dar el tutor legal de esta persona. Se tienen que dar dos condiciones más para que este aborto practicado no sea punible. Quiere decir que no termine con una pena hacia tanto el médico que lo practicó como la persona, la mujer en este caso, que fue allí a practicárselo. Estas condiciones que tienen que darse es que sea un médico diplomado el que lo lleve a cabo y además que la mujer dé el consentimiento. Estas son las causas que tienen que estar sí o sí para que no sea punible. ¿Qué dice el artículo 85 del Código Penal? Establece penas concretas para quien lleve a cabo un aborto, ya no enmarcado dentro de lo que veíamos antes cuando el aborto no sería punible. Y estas penas, escucha Marisa, son prisión de 3 a 10 años si hubo consentimiento de la mujer. ¿Estas penas para quién son? Para el médico que practica el aborto. Y esta pena se puede elevar a 15 años en el caso de que este aborto termine con la muerte de la mujer. Y también con prisión de 1 a 4 años si hubo consentimiento de la mujer. Es decir, si la mujer dijo sí, yo quiero practicarme el aborto, y también puede llegar a 6 años en el caso de que ese aborto termine con la muerte. Y la prisión de 6 meses a 2 años cuando se causa un aborto de forma involuntaria, que va a hacerse otro tratamiento y termina provocando la interrupción del embarazo. La mujer que va a practicarse el aborto también recibe penas que van de 1 a 4 años de prisión. Justamente la mujer que se cause ella misma un aborto o que consienta que el médico lo lleve a cabo, o cualquier otra persona, ¿no? Porque sabemos que al ser ilegal practicar un aborto, muchas mujeres ¿qué hacen? No van a una clínica, también a realizarlo en forma ilegal, porque esto no está permitido, sino que lo hacen en cualquier lado y ni siquiera hay un médico o un equipo como para atenderlas. Y después vienen muchísimas muertes, ¿no? Muchas chicas cuando llegan a los hospitales ya muy mal. ¿Cuáles son los proyectos, Gaby? Bueno, los proyectos que se van a debatir son varios, pero en lo que parece haber acuerdo es en un cambio radical y que tiene que ver con lo siguiente. Este proyecto plantea que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, es decir, en los primeros meses, si así lo desea. O sea, no hace falta que digan ninguna causal, o sea, ni que sea un tema de salud, ni violación, ni económico, ni social. Simplemente lo que tiene que decir, no quiero continuar con mi embarazo. Es el único requisito que se le pide a la mujer, que dé el consentimiento de interrupción del embarazo, y de esta forma ya sería legal. Algo que ocurre en gran parte del mundo, ¿no? Acá lo estamos debatiendo hace rato, pero si uno mira el globo terráqueo, prácticamente si nos dimos a la mitad para arriba, es legal, en casi todos los lugares. ¿Hay cifras sobre la cantidad de abortos? En Uruguay, por ejemplo. ¿Hay cifras? Sí, es difícil establecer las cifras exactas porque se trata justamente de algo clandestino, ilegal. Pero se estima que entre 400.000 y 600.000 abortos clandestinos al año solo en la Argentina. Sí, es mucho. Es mucho. Es muchísimo. Sí, y bueno, podrían ser más porque realmente no hay cifras oficiales sobre esto. Pero esa es una cifra que hasta el Ministerio de Salud la estaría aprobando. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre después en el Congreso cuando este debate se lleve adelante. Se estima que la Cámara de Diputados va a prosperar, pero que en senadores va a tener un poco más de resistencia con el Frente para la Victoria. Sí, para el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Pero vamos a escuchar el testimonio de Fabiana Túñez, la titular del Instituto de la Mujer. Es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo se da luz verde para un debate profundo, amplio,
sincero, racional, dentro del ámbito donde se discuten las leyes, que es en el ámbito legislativo. Así que, además de ser un día histórico, marca justamente el cambio de las agendas que hay en la sociedad y de los debates pendientes que tenemos en la democracia a lo largo de toda la vida democrática. ¿Cuánto crees que pesó la religión en Argentina para que no se tratara esta ley antes? Yo creo que hay una cultura machista y patriarcal que está instalada en nuestro país y que obviamente ha obturado un montón de temas, como fue la ley de femicidio, la ley de divorcio vincular, la patria potestad compartida, todos estos temas que tienen que ver con la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, siempre nos costó mucho, pero creo que estamos viviendo una etapa donde la sociedad está poniendo en cuestión un montón de temas, como el feminismo, como el avance del derecho de las mujeres, la igualdad. Y bueno, estamos en un momento donde hay otras agendas y eso es lo bueno, que desde la política se empiece a debatir temas que hasta hace 2 años eran tabú. Sí, es cierto. Ahora, ¿qué pasa hoy, no? Si una mujer llega al hospital porque tuvo un embarazo sin consentimiento o que fue violada, ¿hoy qué sucede con esa mujer? ¿Cómo es el protocolo? Sí, es buena la pregunta que haces, Marisa, porque la situación es muy difícil hoy. Nosotros veíamos que en el Código Penal está establecido los casos en el cual el aborto no es punible. ¿Pero qué ocurre? Detrás de una ley tiene que haber una reglamentación y un protocolo, ¿no? Para saber cómo actuar ante estos casos. No existe. Solamente 8 provincias de las 24 de la Argentina armaron un protocolo para saber cómo actuar en estos casos. El resto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no está el protocolo, la mayoría de las provincias no lo tienen y en algunos otros lugares, como la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias, está el protocolo, pero no es exactamente igual que la ley, con lo cual se plantean algunos grises donde no se sabe cómo actuar. No se sabe qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Terminan haciendo esto, yendo a la ilegalidad, porque otras puertas se van cerrando. Ha ocurrido que personas por ahí incapacitadas mentalmente planteen esta situación ante la justicia y no sean escuchadas. O llegan a un hospital y en el hospital no saben cómo actuar, porque dicen, bueno, no sé, pero no tenemos un protocolo, no podemos llevar adelante un aborto. Hoy no existe. No existe. Por eso, además, es importante del tratamiento de esta ley que bueno, si se llega a legalizar el aborto, en todos los casos, como planteábamos, con la simple decisión de la mujer de interrumpir el embarazo, que después también esto, bueno, que haya un protocolo sobre cómo actuar. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en el Congreso? Yo creo que, bueno, lo que planteábamos antes, que en diputados el camino está bastante allanado y que la mayoría se muestra a favor de la legalización del aborto. El problema va a estar en senadores porque allí hay unas posturas bastante más conservadoras, sobre todo de los representantes de algunas provincias que tienen posturas más conservadoras. Habrá a ver qué pasa. Gracias, Gaby. Hasta luego. Y agrego, y además en el Senado, hay mayoría por supuesto de hombres, como en la Cámara de Diputados, y este es un tema que deberían debatir, me parece a esta altura, exclusivamente las mujeres, ¿no es cierto? Y no seamos hipócritas, no sigamos tapando un tema que, lo acaba de decir Gaby Zagordo, desde lo ilegal, fíjense, 400, 600 mil abortos por año. ¿Para qué estamos tapando esto? Y si es un problema religioso, bueno, que cada uno actúe desde su religión como quiera, cada mujer que decida como quiera desde la religión que practique.